Emisor Podcasting. ...24 de agosto de 1974... ...10 de la noche... ...Santiago de Coyame, Chihuahua, México... Fue uno de los días más calurosos del verano del 74... ...en la fronteriza ciudad del norte mexicano... ...las casas estaban aún calientes y era difícil conciliar el sueño... Salvo los más ancianos... ...la mayoría de la gente estaba en la calle... ...refrescándose con mangueras, grifos... ...o simplemente dejándose acariciar por la brisa cada vez más tibia de la noche... No fue raro entonces que casi la totalidad de los habitantes de la localidad, que para entonces no superaba las 700 personas, fueran sacudidos por el inusual fenómeno que cruzó sobre ellos. La noche estaba despejada y oscura. Sin luna, un perfecto manto de estrellas lo cubría todo, dejando apreciar con absoluta magnificencia las nebulosas del centro de la Vía Láctea. Nuestra galaxia literalmente devoraba la bóveda encima de Santiago de Coyame. Lo primero fue un ruido muy fuerte, como una explosión, seguido de un destello verde brillante que vino desde el norte. Cuando los pobladores alzaron la vista, vieron con terror un objeto en llamas que atravesaba por sobre sus cabezas en dirección suroeste. Una segunda explosión encima del pueblo y dos bolas de fuego dividieron el bólido. La más pequeña se dirigió hacia el oriente, mientras la más grande prosiguió en caída libre hasta perderse en el horizonte. Tras las sierras del sur de Chihuahua que se inflamaron en resplandores verdes y azulados. «A cabo de mundo», exclamaron algunos, mientras los más sensatos hicieron referencia a que se trataba de un meteorito, explicándole a los niños y a los viejos que era imposible que fuera la caída de una estrella, ya que las estrellas eran miles de veces más grandes que nuestro planeta y que si una de ellas se precipitaba a la Tierra, acabaría no solo con este mundo, sino con todo el sistema solar. No hubo mucha tranquilidad. Tras el estupor inicial, el alcalde y el jefe de policía reunieron un grupo de hombres y partieron al sitio más próximo de impacto. A poco menos de 40 kilómetros de Coyame, casi en paralelo a la frontera con los Estados Unidos, encontraron un rastro de tierra quemada y en medio de un pequeño cráter al objeto que había caído del cielo. Y no se parecía en nada a un meteorito. Fierros y metales calcinados, vidrios repartidos por los alrededores y restos de lo que parecía ser un ala, con números de registro marcados en la superficie. «Es un avión», exclamó uno de los presentes. «Una avioneta», corrigió el jefe de policía, iluminando con una linterna una inscripción que se leía entre las planchas cenicientas. «Cessna 180». «Si esto es una avioneta, ¿qué es eso otro?», preguntó el alcalde del pueblo apuntando hacia el sur, donde aún podían verse los destellos del objeto más grande que se había precipitado en esa dirección. «Otra avioneta, quizás», infirió otro de los hombres. «¿Qué hacemos? ¿Vamos por lo otro?» No, negó la máxima autoridad de la delegación. «Volvamos al ayuntamiento. Hay que avisar a las autoridades pertinentes». Tras llamar a la base militar más cercana, les indicaron tanto a la alcaldía como a la policía que no volvieran a acercarse, que el caso pasaba a investigación federal y que el ejército y la fuerza aérea se iban a acercar. Un escueto «gracias, señor alcalde» selló la conversación telefónica. Un día después, el tranquilo pueblo fronterizo mexicano fue nuevamente agitado, y esta vez no por algo que cayó del cielo. A tempranas horas de la mañana, los vecinos fueron despertados por ruido de helicópteros y una caravana de vehículos militares que incluían camiones de transporte, jeeps y vehículos acorazados de todo terreno. Pero lo más interesante del asunto es que la mayoría no ostentaba el escudo mexicano en sus puertas o capós, sino el logo del US Army y el US Air Force, el ejército y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. También había furgonetas blancas con la marca de la NASA, declaró uno de los testigos a los periodistas de investigación Noé Torres y Rubén Uriarte, quienes, en 2007, publicaron el libro México's Roswell, hasta ahora la más destacada y acabada investigación sobre este evento. En el mismo volumen, antiguos habitantes del pueblo se contradicen al señalar que la noche del impacto el cielo se llenó de luces de colores, y no fueron solo dos las bolas de fuego que cayeron de las estrellas. En lo concreto, el personal militar conjunto de México y Estados Unidos bloqueó por 3 días las entradas y salidas de Coyame,
aconsejando a los habitantes no dejar sus casas, lo que se transformó en un infierno por el calor de aquel verano. Estrictos patrullajes militares, más sobrevuelos de helicópteros, garantizaron que la orden fuera acatada por los civiles. Además, el rumor de un accidente vinculado con una bomba atómica ayudó a mantener a cada habitante dentro de sus 4 paredes, por el miedo a posible contaminación radiactiva. Hacia la madrugada del 27 de agosto, muchos fueron despertados por un ruido atronador. Quienes se atrevieron a levantarse y abrir las cortinas o asomarse a las puertas, contemplaron como por encima del pueblo cruzaban 4 enormes helicópteros militares, mucho más grandes que los que habíamos visto días anteriores. Estos eran negros, del tamaño de un autobús, de esos que tienen 2 hélices, rotores en cada punta. Son como de carga. Torres y Uriarte precisan que se trataba de CH-47 Chinook, el aparato estándar para cargas pesadas de la milicia de los Estados Unidos, y que se diferencia de otros aparatos por llevar 2 rotores en tándem, uno en la proa y otro sobre la cola del fuselaje. Pero lo más relevante no eran las aeronaves, sino lo que éstas llevaban colgando. Iban uno al lado del otro, y entre los 4 transportaban los restos de algo metálico muy grande y brillante, que aunque estaba muy chamuscado tenía forma de triángulo. Sostiene el más inquietante de los testimonios recogidos por los autores mexicanos. Tras llevarse el triángulo en dirección norte hacia la frontera, todo el personal militar se retiró del tranquilo pueblo chihuahueño, y el día a día volvió a ser como antes de que aquel bólido cayera del cielo. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió aquella noche de agosto de 1974 en el desierto mexicano? De acuerdo a las indagaciones de los autores del libro Mexican Roswell, pocos minutos antes del incidente, radares y sistemas de alerta temprana de la costa sur de Estados Unidos captaron un objeto muy rápido que sobrevolaba en trayectoria irregular sobre Texas en dirección sur, hacia la frontera con México. El alerta a la Guardia Nacional llegó demasiado tarde y el bólido, tomado en un inicio como un meteorito, ingresó a un espacio aéreo con mucho tráfico comercial, militar y privado. Casi sobre la frontera entre ambas naciones, el artefacto chocó en vuelo contra una avioneta civil que había despegado desde El Paso, cuya matrícula e identidad del piloto permanecen hasta el día de hoy en el más absoluto secreto. Previo a la colisión aérea, sucedieron 2 eventos que alertaron a los comités más secretos de Washington. 2 cazas F-4 Phantom de la Guardia Nacional, comisionados a seguir al bólido, informaron que el objeto no parecía un meteoro, sino que tenía forma triangular. En tanto, estaba hecho de metal y mostraba en la sección posterior, la correspondiente a la cola, agujeros de impacto de proyectiles de algún tipo. Estos lo habían dañado y lo mantenían en curso irregular. A lo anterior, se suma el hecho de que antes de colisionar contra la avioneta, el artilugio intentó modificar su curso, es decir, manifestó un comportamiento inteligente. Fuera lo que fuera, no era un meteorito. Tras impactar a la aeronave civil, el ovni, porque a esas alturas ya era considerado uno, explotó hasta convertirse en una bola incandescente que ya sin control se precipitó a tierra a unos 70 kilómetros más allá de la frontera con México, cerca de la localidad de Coyame, en Chihuahua. Aunque el gobierno mexicano se opuso a la petición de Estados Unidos de recuperar el objeto, finalmente accedieron a cambio de la participación de personal de su inteligencia militar en la operación, quienes debían de ser los primeros en acercarse al ovni. Como se trataba de un asunto de soberanía de otra nación, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la NASA accedieron a las peticiones del país vecino, comprometiéndose a ir solo como observadores y asesores, a menos que sucediera algo inusual, lo que efectivamente ocurrió. Fundamental es recalcar en este punto que para cuando el alcalde y las autoridades de la localidad fronteriza se comunicaron con los militares y el gobierno federal, tras encontrar los restos de la avioneta, la fuerza conjunta entre militares mexicanos y estadounidenses ya estaban en movimiento, y eso explica la rapidez con la que llegaron al pueblo. De acuerdo a la investigación de Torres y Uriarte, el destacamento mexicano arribó 1 hora antes que el batallón de los Estados Unidos, tomando control del lugar del impacto. Dentro de un cráter encontraron una aeronave de forma triangular que efectivamente tenía puntos de impacto de algún tipo de arma desconocida en la zona posterior. El objeto era de metal, ligeramente plateado, y a pesar del daño por la explosión,
solo presentaba quemaduras en la parte frontal. A 5 comandos de la Fuerza Aérea Mexicana se les ordenó entrar a la nave y dentro encontraron, de acuerdo al libro de Mexican Roswell, 3 cuerpos de humanoides de color gris, con cabezas proporcionalmente grandes respecto a sus cuerpos, ojos saltones, pequeñas ranuras en lugar de boca y que despedían un olor muy desagradable. Siguiendo las órdenes de sus superiores, uno de los infantes mexicanos intentó levantar el primero de los cadáveres, pero al hacerlo pasó a llevar una especie de sistema de respiración artificial al cual el alienígena estaba unido por la espalda. El aparato se rompió, contaminando el interior de la nave con un gas muy pesado y amarillo que en menos de un minuto mató a los 5 comandos de la Fuerza Aérea Mexicana. Pero eso solo fue el comienzo de la crisis. El exterior del ovni también se cubrió de ese vapor amarillento, afectando a las tropas que lo rodeaban, los cuales cayeron desmayados con fuertes e invalidantes dolores de cabeza, que obligó al pronto retiro de los hombres y a la decisión de que fueran los estadounidenses quienes tomaran el control de la recuperación, porque efectivamente tenían mucha más experiencia que los mexicanos en los asuntos ovni. Finalmente el ovni fue levantado del lugar usando una flotilla de helicópteros pesados, los anteriormente descritos CH-47 Chinook, que los trasladaron a un destino desconocido dentro de los Estados Unidos. A la fecha, ninguno de los 2 gobiernos involucrados ha aceptado que los eventos ocurrieron, negando todo rumor al respecto y apuntando que pudo tratarse de la caída de un meteorito, el cual ni siquiera fue movido en una operación de encuentro y recuperación. No se sabe qué fue de los soldados mexicanos muertos, de los desmayados o qué pasó con el objeto y los cuerpos de los tripulantes, y lo que es todavía más relevante, quién disparó y logró derribar al ovni, ya que cuando este apareció en el espacio aéreo norteamericano y fue identificado visualmente por 2 cazas de la Guardia Nacional, la nave ya presentaba agujeros de impacto en la parte posterior, los cuales fueron verificados por la avanzada mexicana. Como en todos los casos similares, es probable que nunca tengamos respuestas. De Espresso, muy buena propuesta chilena de Quillota, de rock progresivo en la línea de Porcupine Tree y Steven Wilson, esto es la espacial Nuevo Horizonte.
18 de agosto de 1995, 1:47 de la tarde, provincia de Salta, Argentina. Guarnición le preguntó a Luisa Martínez a Antonio Calvaño cuando éste se acercó con su bandeja plástica. «Papas fritas y puede ser un poco de arroz, para vos lo que querás». Luisa le guiñó un ojo con complicidad mientras mezclaba arroz con papas fritas encima del pollo al jugo. «¿Qué vas a beber? Agua. Sácala vos mismo de la heladera». Antonio le envió un beso invisible y fue por una botella de agua sin gas. Luego caminó con su almuerzo a la mesa donde lo esperaba Cavalieri, el mecánico de su avión. A esa hora eran los únicos en el casino del pequeño aeródromo de Joaquín González, localidad de la provincia de Salta que llevaba el nombre de su fundador. «Luisa cocina como los dioses», comentó Cavalieri mientras untaba un trozo de pan en el jugo de la carne. «Pero no la mires tanto, que es la hija del patrón del aeródromo», respondió Antonio en voz baja. «Vos mejor come rápido, que ya van a ser las 2 y a las 3 tienes que estar fumigando en tu finca. ¿Tienes el itinerario?» «Lo tengo», contestó el piloto mientras daba un trago de agua directo de la botella. «Con 4 cargas lo hago en media hora». 2 pasadas y Antonio Calvaño no alcanzó a terminar la frase. Primero fue un leve movimiento. «¡Temblor!», exclamó Luisa desde la cocina. Pero el ligero temblor fue intensificándose de manera muy rápida. Copas, vasos, platos y botellas saltaban en sus lugares, amenazando con romperse o caer al cielo. «¡Terremoto!», exageró Cavalieri. Pero tan repentino como vino, el movimiento cesó. Luego, de golpe y aún más fuerte, un ensordecedor estampido sónico terminó por quebrar cristales y losas de la cocina. «Eso no fue un temblor», habló Antonio mientras se ponía de pie. «Eso vino del cielo», repitió, y corrió hacia el exterior del bodegón que servía de cocina para el aeródromo. Luisa y Cavalieri, los 2 ayudantes de la cocina y el aseo, lo siguieron. Cuando se asomaron las pistas y losas de las instalaciones, lo que vieron los dejó perplejos. Una estela de humo blanco se perdía hacia el sur poniente, en dirección a los cerros de la precordillera. «Cayó hacia las montañas cercanas a El Tunal», comentó con seguridad el piloto. «¿Qué fue, Antonio?», preguntó asustada Luisa. «Un meteorito», respondió el mecánico. «No estaría tan segura. Mira», indicó Calvaño hacia la estela. Se movió en zigzag. «Los meteoritos no hacen eso». «¿Un avión, entonces?». Calvaño levantó los hombros y luego dijo: «Cavalieri, ven, ayúdame. Voy a mirar con el avión». «Pero la fumigación. Esto más importante. Esto puede ser histórico», marcó con seguridad. 20 minutos después, Antonio Calvaño estaba amarrado al interior de la amplia y acristalada carlinga de su biplano Grumman G-164 AG CAT, una veterana nave de color amarilla diseñada tanto para la fumigación agrícola como para el combate de incendios forestales, labores ambas que el piloto salteño llevaba realizando desde hacía al menos 7 años. Le hizo una seña a Cavalieri para que quitara los seguros de madera del tren de aterrizaje. Luego abrió el paso de combustible y encendió el viejo motor de pistón, idéntico al que propulsaba los cazas de la Marina norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial. Tras un fuerte resoplido, el avión de doble ala se estremeció, expulsó un chorro de humo y comenzó a rotar cada vez más fuerte su hélice de 4 palas. Antonio miró a su mecánico. Este levantó el puño con el dedo hacia arriba. En aeródromos rurales, ese era lo único que se necesitaba. No había lugar ni para radio ni para torre de control. El Grumman G-164 carreteó como un anciano de doble ala hasta el cabezal de la pista, donde se acomodó de acuerdo a las corrientes de aire. Aldrones abajo, luego soltar los aceleradores. Tras una carrera de 400 metros, Antonio Calvaño remontó vuelo, dio un amplio giro por encima del pueblo de Joaquín González y enfiló hacia el sur poniente siguiendo el rastro de la columna de humo. «Dios lo proteja», se persignó Luisa, mirando como la aeronave de chillón color amarillo se perdía hacia las sierras. «Dudo que esto tenga que ver con Dios, Luisita», respondió Cavalieri. Tras 20 minutos de ruta a media altura, Calvaño sobrevoló los pueblos de Galpón y El Tunal, virando luego en dirección poniente hacia las serranías llamadas como la última de las localidades mencionadas. Desérticas mesetas y cerros que conformaban la precordillera andina, iniciando la elevación del terreno que llevaba a la nevada frontera con Chile, casi 100 kilómetros más adelante. Con el sol del mediodía a su espalda, el piloto del biplano fumigador guió su nave siguiendo la estela del meteorito que aún permanecía en el cielo, casi como una X o una flecha que marcaba el lugar del tesoro. El humo precipitaba en dirección al valle del río Piedras, que corre encajonado entre las sierras. Es un lugar muy cerrado y de difícil acceso desde tierra, describió Calvaño en una entrevista a la televisión argentina.
Tras descender a nivel del valle, el piloto salteño se adentró en dirección al cajón fluvial. Abajo, en el suelo, los árboles habían sido arrancados de cuajo. Había rastros de tierra quemada y el encerrado Valle del Piedras estaba cubierto por vapor y una especie de hollín que se pegaba como nieve a la doble ala del Grumman y hacía toser el motor de la aeronave, cuyos pistones iban expuestos delante de la misma. Inesperadamente, algo brilló muy fuerte contra el sol, como si los rayos de este hubiesen golpeado un espejo. El reflejo fue tan repentino y directo que Antonio debió protegerse los ojos a pesar de que llevaba puestas las gafas de vuelo. Tras recuperar la visión, miró hacia el frente y por un instante tuvo visión del objeto que se había precipitado contra las sierras del suroeste de la provincia de Salta en la República Argentina. Y eso no era un meteorito. La cosa era un disco muy grande y plateado, tan brillante como un objeto bien pulido. No pudo acercarse más. No lo dejaron. Cuando estaba a punto de bajar, 2 helicópteros militares le bloquearon el paso. Eran UH-1 del Comando Aéreo del Ejército. Simplemente interfirieron mi ruta e incluso desde uno de ellos me apuntaron con una ametralladora. No necesitaban más. Yo iba en un viejo avión cargado de fertilizante, ellos tenían armas. Claro que me asusté. Levanté el bastón de mando del Grumman y regresé por donde había venido. Pero yo sé lo que vi, y eso que se había estrellado no era de este mundo. Cuando Antonio Galvaño regresó al aeródromo del pueblo de Joaquín González, descubrió que su mecánico Cavalieri no estaba solo. Un par de oficiales de la Gendarmería Nacional lo estaban acompañando. De manera amable pero enérgica, los agentes le prohibieron volver a volar en la zona y hacer más averiguaciones. Según el piloto, la NASA estuvo metida en el operativo. La orden que Estados Unidos le dio a la Argentina era no investigar, y yo era el clavo más pequeño en la tabla. Por supuesto, la noticia no tardó en ser conocida por los medios y el caso fue cubierto por los programas de Susana Jiménez y Jorge Gensberg. También por Telenoche, Crónica e incluso la revista Gente, quienes enviaron corresponsales a la zona. En el lugar indicado por Galvaño se encontró un área quemada de 500 metros de ancho por 5 kilómetros de largo, pero no se permitió el acceso a la prensa ya que Gendarmería y la Fuerza Aérea cerraron el lugar, señalando que se debía a razones de seguridad nacional. La vegetación no volvió a crecer en ese sitio y el sector permaneció cerrado por casi un mes, habiendo en la noche movimiento de vehículos pesados y muchos helicópteros, aseguró Galvaño a Telediario, quien siempre ha subrayado que lo que se estrelló en Salta era un ovni, opinión que comparte con muchos lugareños de la región. El piloto agregó en la citada entrevista: todos los testimonios coinciden que desde el sur de Bolivia apareció una especie de plato metalizado, pero que ya venía mal, zigzagueando. Los testigos que lo vieron antes de explotar, porque yo lo vi cuando ya era una bola de fuego, le dan un tamaño aproximado de 200 o 300 metros de diámetro. Pasó muy bajo por el pueblo de Tunal y Galpón. En un momento de ese vuelo muy lento que venía haciendo, se le acercaron de atrás unas cosas a muy rápida velocidad. Eran de metal y largaban un humito de la parte trasera. Cuando esos dos objetos lo alcanzaron, se produjo la explosión potente que confundimos con un temblor. En algunas localidades más cercanas al suceso, escucharon 6 explosiones. Dicen testigos más cercanos al punto del siniestro que había otros 2 objetos estacionados en el aire, que luego de caer el aparato principal desaparecieron hacia arriba y que de inmediato, ni 5 minutos después, aparecieron los helicópteros del Ejército y la Fuerza Aérea, además de 2 aviones de guerra a reacción, que sobrevolaron el área volando muy bajo. Yo solo puedo dar fe de lo que vi en el Valle del Río Piedras, insiste el piloto salteño, y de los testimonios de mucha gente con la que he hablado en estos años. También que en 1995 había harta gente asustada por acá, y no hablo de los que vivimos en Salta, sino por los militares y personas de ciencia que vinieron a ver lo ocurrido. Esos sí, tenían miedo. A casi 30 años del incidente de Salta, el llamado Roswell argentino, nunca ha habido una versión oficial del gobierno de la Casa Rosada. Simplemente esto nunca ocurrió, aunque los datos y los testimonios digan otra cosa. Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este y los otros episodios de La Ruta Secreta desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. Hay muchos mundos y todos están en este. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén.